no podemos ser empáticos con los animales porque no somos iguales. Sí, sí podemos. Punto. Incluso hay una explicación de la etológica muy interesante. Todos los animales que cuidan a sus crías tienen crías con rasgos muy parecidos. Ojos grandes, cabezas grandes, nariz y boca pequeños. Eso que hace que nos sintamos enternecidos al ver a un animalito o incluso un dibujo. Un dibujo con ojos grandes, con cabeza grande, con nariz y boca pequeña, es un bebé humano, o un bebé de pato, o un bebé de perro, o un bebé de vaca, o un bebé de león. Todos los bebés de los animales que tienen cuidado paterno tienen esas características. Entonces, es lógico que nos provoque en la misma sensación que un bebé humano, un perrito que tiene rasgos de bebé. Extremidades cortas y cuerpo más rechoncho, hay otras características, no recuerdo, estudié etología hace 50 años, pero podemos sentir empatía con todo lo que no vemos como igual. La estupidez humana hizo que redujéramos la empatía a nuestro entorno más cercano en un pasado que afortunadamente parece estarse disolviendo. Cuando solo sentías solidaridad con tu familia o empatía con tu familia, las otras familias eran el enemigo, o tu pueblo y el otro pueblo era el enemigo, o tu línea de sangre, la realeza europea, que así es como se mata en endogamias horrorosas. Pero luego pues es tu país y luego pues son todos los seres humanos, los ves como seres humanos. Y luego resulta que también puedes sentir empatía hacia algunos animales. ¿Sí? Sí se puede. Si solo tienes empatía hacia los idénticos, no puedes ser empático ni con el espejo, porque no es idéntico a ti. Está al revés, está reflejado. No es así. Lo que ha cambiado es nuestro concepto de lo que es diferente, ¿no? Y en ese cambio del concepto de lo que es diferente y de qué somos nosotros y qué son ellos, es donde detectamos uno de los grandes avances sociales y morales del ser humano. No nos parece divertido torturar a la gente, antes parecía divertido. No nos parecen divertidas las ejecuciones públicas, nos parecen aterradoras. Pero hasta el siglo XIX la gente iba a los lugares donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas, incluidas las de guillotina en Francia, en Alemania en los años 1920. Entonces, no veo un avance moral que nos permite, por supuesto, empatizar con los animales, no solamente utilizarlos, sino también verlos como seres vivos.